8 de diciembre de 2025, 1:33 a.m. Dentro del centro de control del CERN, un ingeniero observa cómo su monitor parpadea en rojo, sin intervención humana. El sistema de protección de la máquina ha desviado automáticamente el haz del gran colisionador de hadrones. Nadie tocó ningún control. El instrumento científico más potente jamás construido se ha apagado solo. Los protones viajaban a toda velocidad a través de 27 kilómetros de túnel subterráneo al 99% de la velocidad de la luz. Cada haz transportaba una energía comparable a la de un tren de carga de 400 toneladas. De repente, algo lo detuvo. Otra vez, el resumen oficial del CERN lo describe como fatiga de los equipos al final de la prueba. 3 palabras clínicas. Sin embargo, esta fue la séptima interrupción importante del experimento de física más costoso jamás realizado. Lo que rara vez se menciona es el patrón general. Si se comparan todas las máquinas diseñadas para descubrir el bosón de Higgs, no solo el LHC, sino todas, aparece una extraña secuencia de discontinuidades. 2 físicos del Instituto Niels Bohr han argumentado que, estadísticamente, este patrón no debería ocurrir, a menos que algo esté obstaculizando sistemáticamente el progreso en el estudio de esta partícula. A primera vista, los cierres parecen rutinarios. Máquinas enormes y complejas fallan. Es lo esperado. Pero al examinar detenidamente los informes del acelerador del CERN, los documentos detallados que subieron discretamente a su sitio web, se revela que 2025 no fue simplemente mala suerte. Fue una situación implacable. El 26 de mayo, un imán del supersincrotrón de protones sufrió un cortocircuito entre espiras, lo que provocó un comportamiento anómalo del haz. Los ingenieros lo reemplazaron en cuestión de horas. El 1 de junio, falló el sistema central de sincronización. La señal GPS que coordinaba todo el complejo acelerador simplemente dejó de transmitirse. A la mañana siguiente, 2 de junio, un importante apagón dejó al complejo acelerador a oscuras. En las semanas siguientes, ocurrió algo aún más inusual. La radiación generada por las colisiones de partículas comenzó a alterar los bits de la electrónica criogénica, precisamente los sistemas responsables de mantener la máquina a temperaturas ultra bajas. En efecto, la energía producida por el colisionador estaba interfiriendo con la electrónica que lo sustentaba. La energía generada por la máquina estaba desestabilizando el mecanismo que la mantenía operativa. El 22 de noviembre, una alarma de incendio detuvo el SPS. Una alarma de deficiencia de oxígeno se activó en las profundidades del túnel del LHC, sugiriendo una fuga de helio, un incidente que podría haber puesto en peligro a cualquiera que se encontrara bajo tierra. Se desplegaron los equipos de bomberos y rescate del CERN. Se activaron los procedimientos de emergencia. Ambas alarmas resultaron ser falsas, causadas por sensores defectuosos. Las emergencias fueron una ilusión. Las paradas no lo fueron. La pérdida de datos fue real. Sin embargo, 2025 no fue el año más dramático. El 23 de noviembre de 2024, el CERN lo describió con un término que rara vez se utiliza: sin precedentes. Faltaban 2 días para la conclusión prevista de la que había sido la fase más productiva en la historia del LHC. A las 5:22 de la mañana, la pérdida de haces provocó una cascada de fallos en la electrónica. Los neutrones dispersos generados por las colisiones impactaron en los circuitos de protección contra la extinción de la superconductividad, precisamente las medidas de seguridad diseñadas para proteger los imanes superconductores. 25 imanes se apagaron simultáneamente. Esto nunca había ocurrido antes. Aproximadamente 110 megajulios de energía almacenada, el equivalente a 26 kilogramos de TNT, se liberaron en cuestión de segundos dentro de una máquina que operaba a temperaturas más frías que el espacio exterior.
En el mismo documento oficial, el CERN describió la prueba de 2024 como excepcional en todos los sentidos. Tan solo unos párrafos después, señaló un número sin precedentes de fallos en los imanes. Extraordinario y sin precedentes. Todo en el mismo informe. Lo que llama la atención es que no se trató de un simple fallo de hardware. Las pérdidas del haz se originaron en las propias colisiones. La radiación producida por el choque de partículas interrumpió los circuitos diseñados para proteger contra ese peligro. El experimento interfirió con sus propios sistemas de protección y puso fin al año operativo más exitoso, 2 días antes de lo previsto. Luego llegó el 17 de julio de 2023, el colapso de 9 minutos. Los haces habían estado colisionando durante exactamente 9 minutos, cuando una perturbación eléctrica activó el sistema de enclavamiento. Los haces se detuvieron. 300 milisegundos después, los imanes se apagaron. Poco después, ocurrió algo extremadamente raro. Se formó una diminuta grieta entre el circuito de helio y el vacío de aislamiento en los imanes triples internos. Imaginen un termo del tamaño de un edificio, enfriado a 19 grados por encima del cero absoluto. Aparece una fisura casi invisible. El vacío desaparece. La humedad se condensa externamente y se congela. La máquina empezó a sudar, y esa condensación se convirtió en hielo. El CERN anunció que las reparaciones requerirían varias semanas. 9 minutos de física se tradujeron en meses de inactividad. Cada interrupción es importante debido a las investigaciones que realizan. En agosto de 2025, la colaboración Atlas informó sobre la evidencia de uno de los fenómenos más raros de la física de partículas, la desintegración del bosón de Higgs en muones. Aproximadamente una de cada 5,000 desintegraciones de Higgs sigue esta vía. La significancia estadística alcanzó 3,4 sigma, lo que representa una probabilidad aproximada de 1 entre 3,000 de que se trate de una fluctuación. Esto no fue un simple refinamiento. Representó la primera evidencia de que el campo de Higgs confiere masa a los fermiones de segunda generación, una clase de materia completamente diferente. De confirmarse, revelaría que el mecanismo de generación de masa opera de maneras nunca antes observadas directamente. Mientras los físicos analizaban este resultado potencialmente histórico, el LHC lidiaba con errores de bits inducidos por la radiación, fugas de vacío y alarmas defectuosas. Se estaba obteniendo una medición revolucionaria de una máquina que parecía persistentemente inestable. Para aumentar el misterio, un estudio independiente revisado por pares identificó anomalías multileptónicas en los datos del LHC, señales inconsistentes con el modelo estándar. El análisis sugirió la posibilidad de nuevos bosones, no una sola partícula de Dios, sino quizás varias entidades desconocidas. Al analizar la situación con perspectiva, resulta difícil ignorar la secuencia histórica. Antes del LHC, existía el supercolisionador, superconductor en Waxahachie, Texas. Su circunferencia habría alcanzado los 87 kilómetros, aproximadamente 3 veces mayor que la del LHC actual. Su misión era clara: descubrir el bosón de Higgs. Ya se habían excavado 22 kilómetros de túnel y se habían invertido $2,000 millones. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos canceló el proyecto. El premio Nobel Steven Weinberg lamentó que el descubrimiento podría y debería haberse realizado en Estados Unidos. El SSC, que opera a energías significativamente más altas, podría haber detectado el bosón de Higgs una década antes de lo que finalmente lo hizo el CERN. En cambio, fue clausurado por decisión política. La expresión partícula de Dios fue acuñada por Leon Lederman, un destacado defensor del SSC, en su libro de 1993, publicado el mismo año en que se canceló el colisionador. Lederman pretendía llamarla maldita partícula,
en alusión a su naturaleza esquiva. La editorial la abrevió, pero el término perduró. El CERN también operó el Gran Colisionador de Electrones y Positrones, LHC, en el mismo túnel que ahora utiliza el LHC. En su último año, los ingenieros lo llevaron al límite de su capacidad operativa. Los 4 experimentos comenzaron a observar indicios prometedores. Eventos similares a un bosón de Higgs, a 115 gigaelectronvoltios. Los científicos solicitaron un año más de funcionamiento. Los comités estaban divididos a partes iguales. El director general decidió cerrarlo para despejar el túnel para el LHC. La máquina fue desmantelada. 2 años después, el LHC confirmó la existencia del bosón de Higgs, a 125 gigaelectronvoltios, justo fuera del alcance del LIP. Se habían acercado muchísimo. El LHC finalizó por votación del Congreso. El LIP finalizó según lo previsto. El LHC ha sufrido explosiones, incidentes con la fauna silvestre, crisis energéticas y repetidas interrupciones internas, a lo largo de décadas y continentes. Cada máquina construida para aislar el bosón de Higgs se ha enfrentado a cancelaciones, fallos graves o contratiempos técnicos extraordinarios. Hechos documentados, registro histórico. Hay para algunos físicos un patrón mucho más inquietante que una simple coincidencia. Cada explicación es diferente, pero el resultado nunca cambia. El experimento de Higgs se interrumpe. Los físicos que destacaron este patrón fueron Holger Beck Nielsen, del Instituto Niels Bohr de Copenhague, y Masao Ninomiya, del Instituto Yukawa de Kioto, investigadores titulares en 2 de los centros de física teórica más prestigiosos del mundo. Publicaron 2 artículos revisados por pares titulados Prueba del efecto del futuro en el Gran Colisionador de Hadrones, una propuesta, y búsqueda de la influencia futura del LHC. Su hipótesis era radical. Sugerían que el bosón de Higgs podría ser tan fundamentalmente incompatible con la naturaleza, que su producción en grandes cantidades podría generar efectos que se propagarían hacia atrás, en el tiempo, impidiendo su propia creación. Según esta perspectiva, cada alteración, ya sea política, mecánica, biológica o eléctrica, representaría al universo corrigiendo su propia trayectoria. Nielsen comentó en una ocasión que se podría expresar diciendo que Dios, entre comillas, o la naturaleza misma, detesta el bosón de Higgs e intenta evitarlo. Comparó la idea con la de un hombre que viaja en el tiempo para impedir el nacimiento de su abuelo. Solo que, en este caso, el universo estaría recurriendo a su propio pasado para bloquear la producción del bosón de Higgs. Sería como si algo viajara hacia atrás, en el tiempo para evitar que el universo entrara en peligro. Para poner a prueba este concepto, propusieron un experimento real. Establecer un acuerdo legalmente vinculante, según el cual el LHC no funcionaría si se lanzaran once dados y todos cayeran en un 1. La probabilidad de que esto ocurriera es de aproximadamente 1 entre 3.000 millones. Si los dados produjeran ese resultado, argumentaron, sugeriría evidencia de causalidad inversa. La comunidad física en general rechazó la idea. Dmitry Denisov, del Fermilab, calificó tales nociones de claramente irracionales. Sin embargo, las interrupciones continuaron. Las causas variaban, pero el patrón se mantenía. No pretendo afirmar que tengan razón, pero consideramos si algún otro instrumento científico en la historia se ha detenido tantas veces, por tantos factores inconexos, mientras buscaba una sola partícula. Es difícil encontrar un paralelismo. Luego está lo que Stephen Hawking sugirió en su momento. Hawking apostó $100 a que el bosón de Higgs jamás sería descubierto. Perdió la apuesta en 2012. Sin embargo, tras el descubrimiento, escribió una observación en el prefacio del libro Stamos,
que pasó prácticamente desapercibida. Señaló que el potencial de Higgs conlleva una implicación preocupante. A energías superiores a unos 100.000 millones de gigaelectronvoltios, podría volverse metastable. Esto implica que el universo podría sufrir una desintegración catastrófica del vacío, formando una burbuja de vacío absoluto, que se expandiría hacia afuera a la velocidad de la luz. Tal evento podría ocurrir en cualquier momento, y no tendríamos ninguna advertencia. En términos más sencillos, la masa medida del bosón de Higgs, unos 125 gigaelectronvoltios, sitúa al universo en una posición delicada. Los físicos describen nuestro estado actual como un falso vacío. Parece estable, pero no es la configuración de energía más baja posible. Nos encontramos en equilibrio sobre un borde, en lugar de estar en reposo absoluto. Si algo empujara al universo al vacío, se formaría una burbuja. Dentro de ella, las leyes de la física cambiarían radicalmente. Los átomos se contraerían, los núcleos atómicos se desestabilizarían. Solo el hidrógeno podría permanecer viable. El límite de esa burbuja se expandiría a la velocidad de la luz. No habría ninguna señal previa, ninguna sensación. Todo simplemente dejaría de ser lo que era. El LHC por sí solo no puede desencadenar semejante catástrofe. Sus energías están muy lejos de ese umbral, pero el descubrimiento del bosón de Higgs reveló que nuestro universo ya existe en este estado metastable. Antes de 2012, esto era incierto. La llamada partícula de Dios no puso en peligro la realidad. Reveló que la realidad ya se encontraba en un equilibrio precario. En 6 meses, el LHC cerrará sus puertas durante 4 años. Cuando vuelva a funcionar, operará a una potencia significativamente mayor. El 19 de septiembre de 2008, apenas 9 días después del momento triunfal en que el primer haz completó un circuito del LHC, una conexión eléctrica defectuosa provocó un arco eléctrico. Este arco rompió una cámara de helio, 6 toneladas de helio superfluido, más frío que el espacio profundo. Se vaporizaron rápidamente. La explosión desplazó imanes de 35 toneladas de sus soportes de hormigón, moviéndolos casi 60 centímetros. 53 imanes quedaron destruidos. El colisionador permaneció inactivo durante 14 meses. Si alguien hubiera estado presente en ese túnel, probablemente se habría asfixiado en cuestión de segundos. El CERN se refirió al suceso como un incidente, no un accidente, no una explosión, un incidente. De hecho, el CERN nunca ha calificado oficialmente ningún fallo del LHC como un accidente. Luego, en 2009, ocurrió el incidente de la baguette. Según el propio boletín del CERN, se desconoce la causa exacta del apagón, aunque, según se informó, se encontraron plumas y trozos de pan en el lugar. Esa es toda la explicación ofrecida. Causas diferentes, años diferentes, explicaciones diferentes. Sin embargo, el resultado es el mismo, una y otra vez. La máquina diseñada para estudiar el bosón de Higgs se detiene. En abril de 2016, una marta, un animal pequeño, parecido a una comadreja, del tamaño aproximado de un gato doméstico, mordió un transformador de 66.000 voltios alrededor de las 5:30 de la mañana. El animal murió instantáneamente. El gran colisionador de hadrones se apagó con la misma rapidez. 7 meses después, otra marta provocó el mismo tipo de fallo. Este segundo animal fue conservado y posteriormente exhibido en el Museo de Historia Natural de Rotterdam. El director del museo comentó que por muy avanzada que sea la ingeniería humana, la naturaleza inevitablemente deja su huella.
la naturaleza interfiriendo con una máquina diseñada para comprender la naturaleza misma. Incluso el terreno bajo el colisionador ha demostrado ser inestable. Actualmente se están realizando los preparativos para la mayor actualización en la historia del LHC. La parada prolongada, conocida como LS3, está programada para mediados de 2026. Los ingenieros están perforando 28 pozos verticales en la roca para conectar nuevas cavernas subterráneas con el túnel existente. La actualización incluye 12 nuevos imanes de enfoque y 16 cavidades superconductoras tipo cangrejo. El LHC de alta luminosidad tiene como objetivo multiplicar por 10 la tasa de colisiones, inicialmente previstas para durar 2 meses. Algunas operaciones de perforación se prolongaron hasta 6 tras el hallazgo de huecos y fisuras inesperadas bajo tierra. La estructura geológica bajo la frontera suizo-francesa no era tan estable como se esperaba. El agua utilizada durante la perforación se filtró al túnel del LHC. El CERN lo describió como una desagradable sorpresa para los equipos técnicos. El instrumento científico de ingeniería más precisa jamás construido está anclado en una roca con huecos ocultos. No se prevé que el colisionador mejorado reanude sus operaciones hasta 2030. Si se acepta siquiera una pequeña parte de la hipótesis de Nielsen y Nemia, producir 10 veces más bosones de Higgs sería precisamente la situación con más probabilidades de encontrar resistencia. Mientras tanto, siguen apareciendo anomalías en los datos. Desde 2014, las mediciones han indicado que los quarks belleza se desintegran en muones con una frecuencia ligeramente menor que en electrones. Según el modelo estándar, los muones y los electrones deberían comportarse de forma idéntica, salvo por su masa. Las ecuaciones que rigen este fenómeno exigen simetría. Los resultados experimentales sugieren lo contrario. Es posible que algún factor desconocido esté influyendo en el resultado. Una revisión exhaustiva de las irregularidades observadas en experimentos de alta y baja energía concluyó que los patrones son compatibles con la presencia de nuevos bosones, posiblemente incluso partículas adicionales similares al bosón de Higgs. Durante medio siglo y con una inversión de aproximadamente $15,000 millones, los científicos buscaron un único bosón de Higgs. Ahora, los datos sugieren que podría haber más de uno. La máquina capaz de esclarecer esta cuestión ha estado fuera de servicio durante 4 años. Cada solución parece generar una pregunta más profunda. Se esperaba que el bosón de Higgs completara el modelo estándar. En cambio, expuso nuevas fisuras en él, la partícula responsable de dar masa a la materia existe precisamente en el rango de energía, que hace que el universo sea metastable. Los datos muestran señales que apuntan a partículas que, según la teoría actual, no deberían existir. El colisionador diseñado para investigarlas debe de funcionar repetidamente, no por un fallo recurrente, sino por una secuencia de problemas en constante cambio. El supercolisionador superconductor fue clausurado por votación del Congreso. El gran colisionador de electrones, muchos positrones, fue clausurado para cumplir con el cronograma. El LHC sufrió daños catastróficos por una soldadura defectuosa 9 días después de su haz inaugural. Ha sido detenido por un pájaro que dejó caer pan sobre el equipo, inhabilitado por una comadreja y sometido a presiones financieras relacionadas con crisis globales. La radiación de sus propias colisiones interrumpe los sistemas electrónicos destinados a protegerlo. La energía que genera ha desactivado sus propios imanes. La Tierra bajo él contiene cavidades inesperadas, o en todos los casos, el foco ha permanecido en la misma partícula. Desconozco por qué todos los grandes instrumentos construidos para estudiar el bosón de Higgs han sufrido interrupciones. Desconozco por qué las causas difieren en cada caso, pero el efecto se mantiene constante. Desconozco el significado último de las anomalías multileptónicas, y nadie en el CERN lo sabe, al menos por ahora. Desconozco si la teoría de Nielsen y Ninomiya es correcta. Sé que sus artículos existen.
Sé que el patrón de interrupciones es real. Sé que físicos de renombre descartan la idea por absurda. Y sé que las interrupciones continúan. Cuando el LHC de alta luminosidad vuelva a funcionar en 2030, con una tasa de colisiones 10 veces mayor que la anterior, nadie sabe qué revelará. Stephen Hawking advirtió que el campo de Higgs sitúa al universo al borde de una posible desintegración del vacío, una transformación que podría ocurrir sin previo aviso. Hizo hincapié en que, de suceder, jamás lo veríamos acercarse. Quizás por eso, algunos imaginan resistencia en cada contratiempo. En 5 meses, el LHC se apagará durante 4 años. Cuando vuelva a funcionar, generará más bosones de Higgs que cualquier otro instrumento anterior. Si el patrón histórico persiste, algo volverá a interferir. La única incógnita es si lo reconoceremos cuando eso suceda.